Sean todos bienvenidos a la tercera clase de Administración Financiera del cuarto cuatrimestre de la carrera de Administración de Negocios. Comenzamos. La vez pasada nos quedamos en la clase anterior. Nos quedamos en que íbamos a ver en esta lo que son una guía para la presentación de algún proyecto de inversión que uno pudiera tener, uno pudiera presentar a algunos inversores para con eso tener la ventaja de que nuestro proyecto se echara a andar, empezara a funcionar y con esto generar lo que nos corresponde de ganancias. Y no solo eso, sino también compartir las ganancias con nuestros inversores. Bueno, ya vimos en la clase pasada de manera rápida que hay que llegar preparados con una serie de preguntas y respuestas, ya tenerlas estudiadas, analizadas, razonadas, para con esto poder negociar con los inversores. No podemos llegar así nada más y contestar de manera espontánea. Si yo voy a convencer a unos inversores, necesito ya tener mis preguntas elaboradas y contestadas porque sé que me van a hacer esas preguntas. Por lo tanto, ya sé que me van a preguntar, sé cómo voy a contestar, cómo voy a negociar. Acuérdense que hay maneras de negociar, pero vamos ahorita a empezar a ver los pasos que se deben de seguir para hacer una presentación de un proyecto de inversión. Bueno, como cualquier otro plan, cualquier otra manera de hacer la presentación es, primero que nada, los objetivos. Los objetivos que tenemos que tener como proyecto de inversión. ¿Qué objetivos tengo yo que cubrir para con esto tener éxito en la presentación? Primer objetivo que nos marcan es minimizar la percepción de riesgos. Yo lo que tengo que hacer es presentar mi proyecto donde yo estoy marcando que hay mínimo riesgo. No podemos mentir diciendo que no va a haber riesgo en nuestro proyecto. Eso sería mentir y desde ahí empezamos mal. Tenemos que manejar que si hay riesgo, como en cualquier otro negocio, cualquier otro proyecto, pero lo estamos minimizando con ciertas situaciones. Necesito yo comprobarles las situaciones que estoy yo generando para que el riesgo sea mínimo. Tenemos que demostrar otro de los objetivos, que es demostrar que la empresa es invertible. ¿Qué significa que es invertible? Que el hecho de que alguien se arriesgue conmigo a poner el financiamiento significa que va a tener éxito. ¿Por qué? Porque todos los datos que estoy yo presentando, que voy a presentar, pues van a ser de interés y van a ser muy viables, el riesgo mínimo y todos los resultados van a ser con una tasa de retorno de la inversión muy atractiva y con esto vamos a generar confianza en todos y cada uno de los inversores. Captar el interés de los inversores, el siguiente objetivo para la presentación. Dice aquí que hay que ser capaz de captar el interés para comenzar una negociación. Obviamente lo primerito que tiene uno que hacer es captar su atención, no permitir que se distraigan, no permitir que nos ignoren, simplemente hay que generar alguna situación para que nos volteen a ver, para que sientan que estamos aquí y sobre todo que estén conscientes de que están en una presentación de un proyecto donde sus inversiones pueden llegar a multiplicarse. Por lo tanto, hay que llamar la atención haciendo algunos comentarios que sientan los inversores que son una manera de quedarse hasta el final de nuestro proyecto.
¿Qué estructura tenemos que seguir para presentar un proyecto a los inversores? Nos dicen, ya que tenemos los objetivos claros, pues va a llegar el momento en donde empecemos a hacer nuestra presentación. Aquí nos dice que el primer paso es la presentación. Empieza por presentarte como emprendedor y si tienes equipo, a tu equipo. Lo primero que quieren saber los inversores, quién eres, de dónde vienes, cuáles son tus motivaciones, etcétera. Llamar la atención. En donde puedes captar su atención, es difícil vender una idea a través de un PowerPoint, pero transmitir los valores que tiene una persona para convertirse en un emprendedor llama mucho la atención. Aquí la idea es saber mostrar confianza, confianza. Si yo muestro nerviosismo, lo van a notar y van a saber que no estoy dominando mi proyecto. Si yo muestro mucha confianza, significa que domino mi proyecto y no solo eso, sino que además sé que tengo mucha confianza en él. Domino la información, pero la confianza está muy arriba. Eso sería la presentación. El problema, segundo punto. Hay que exponer el problema o la necesidad que se ha encontrado en el mercado. Yo tengo que, en base a mi proyecto, saber qué es lo que estoy yo cubriendo en el mercado. ¿Por qué es la intención de poner mi proyecto? Encontré una necesidad que falta por cubrir, encontré un problema que falta por resolver a través del mercado. Mi producto o servicio va a cubrir eso. Realmente siento que es indispensable mi producto en el mercado. Si ya hay parecidos o iguales, ¿en qué me va a diferenciar? Porque el cliente me va a escoger a mí y no a los demás. La solución. Yo estoy proponiendo lo que encontré la necesidad de encontrar el problema, la solución. Mi producto o mi servicio va a solucionarle la vida en algún aspecto a la gente, a las personas, a los clientes, al mercado, va a solucionar este tipo de problemas. Y yo les muestro cuál es mi producto, es la solución. Por lo tanto, va a ser un éxito porque encontré un punto flaco en el mercado en cuanto al producto o servicio que yo estoy proponiendo. El producto, ¿qué producto estoy yo presentando? O servicio, no solo producto o servicio. Dice, fruto del problema y la solución. Obviamente tiene que estar hermanado con el problema y la solución. Estoy proponiendo una solución en base a qué mi producto o servicio. Este producto o servicio, cómo es, qué ventajas tiene, características, qué tipo de problemas va a solucionar y todo lo que podamos saber de nuestro producto. Aquí nos dice que no hay que extenderse mucho en este apartado porque podemos perder el interés. Entonces necesitamos avanzar al siguiente punto que es mercado. El mercado. ¿Qué es el mercado? Recordemos que el mercado es todas las personas con poder adquisitivo para adquirir nuestro producto. En este caso sería nuestro mercado. Por lo tanto, aquí dice que el negocio depende de sus reacciones. Por lo tanto, es lo que más les interesa a los inversores. Tu objetivo debe de ser demostrar que tu producto encaja en el mercado. ¿Quiénes son tus clientes? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cómo se comportan? ¿Cuál es su volumen? Demuestra que existe un mercado y una gran oportunidad de negocio. Tenemos que demostrar que los clientes que escogimos como mercado meta son lo suficientemente amplios o lo suficientemente necesitados de ese producto para nosotros poder venderlo. La competencia. La competencia. Mercado y competencia están muy relacionados. Si no hay competencia, es posible que el mercado al que nos dirigimos aún no esté muy desarrollado. Hay que ver nuestro tipo de producto o servicio.
Si realmente qué competencia tenemos, está muy amplia. Si hay algún tipo de competencia, necesitamos investigar. ¿Qué tenemos que investigar? Todo. Aquí nos habla de fortalezas y debilidades de la competencia. Su estrategia para posicionarse en el mercado, todo lo que podamos saber de la competencia. Todo para ser competitivos. ¿Qué significa ser competitivos? Estar por lo menos en iguales circunstancias en todos los aspectos de la empresa, en todos los recursos. Necesitamos ser competitivos si es que hay algún tipo de competencia. Porque si ya los clientes están dados, necesitamos al primero que tenemos que empezar a quitarle clientes es a la competencia. Antes de generar nuevos, tenemos que empezar a tumbarle clientes a la competencia. Por lo tanto, necesito yo saber cómo es, cuáles son sus fortalezas, pero también sus debilidades para empezar a atacar desde ahí y que los clientes se vayan conmigo para adquirir mi producto o mi servicio. Séptimo punto, modelo de negocios. Argumenta cómo se gana dinero con tu idea. Debes de explicar cuánto dinero está dispuesto a pagar el público por tu producto. Para esto ya debemos hacer nuestro estudio de mercado. Ya sabemos la competencia, los precios de la competencia, nuestros precios. Por lo tanto, ya sabemos cuál va a ser nuestro objetivo de venta durante un periodo largo, puede ser un año. Por lo tanto, podemos ya presentar algún tipo de números para decir qué tanto vamos a ganar, qué tanto riesgo vamos a minimizar. Ya se presenta lo que es el modelo de negocio en sí. Estrategia de marketing. ¿Cómo va a ser la estrategia de marketing? ¿Cómo vamos a dar a conocer nuestro producto? ¿Cómo vamos a llamar la atención para que nos lo compren? Las diferencias que tiene con la competencia. ¿Cómo vamos a hacer llegar nuestro producto? ¿Cuál va a ser nuestro eslogan, nuestra marca, nuestro canal para que nos vean? Está de moda ahorita las redes sociales, hay que analizar las redes sociales, hay que analizar venta directa, dependiendo del producto o servicio, necesitamos saber cómo lo vamos a hacer, dar a conocer, cómo lo vamos a hacer llegar a los clientes. Resultados actuales. Presenta las acciones que has realizado hasta ahora, el coste que has supuesto y los resultados que has obtenido hasta el momento. Aquí ya empezamos a manejar resultados. Si yo vendo tanto, voy a tener este resultado. Voy a tener lo suficiente para pagar el financiamiento. O si van a ser mis socios, esto les tocaría como por ser socios de mi proyecto. Esos resultados tienen que ser reales y verdaderos, no inventados al azar, sino trabajados en base a los estudios que hayamos realizado. De nada nos sirve estar inventando, porque a la hora de la verdad, si los resultados no se dan como los presentamos, va a ser una decepción muy grande y entonces vamos a tener consecuencias. Estrategias de crecimiento. Para crecer hay que invertir en equipos, tecnología, etcétera, dependiendo de lo que estamos vendiendo, productos o servicios. Necesitamos estar a la vanguardia en cuanto a la tecnología. Ahorita que está en boga la tecnología, tenemos que aprovecharla y nuestro crecimiento va a estar basado mucho en tecnología para que los inversores hacerles ver que necesitamos crecer constantemente y que el crecimiento va a beneficiar a todos. ¿En base a qué? A beneficios por haber invertido. Proyecciones financieras y métricas de tracción. Hay que analizar las posibilidades que se tiene del negocio, el nivel de crecimiento, qué es lo que recomendamos para poder crecer. Necesitamos tener dos alternativas a la hora de presentar el proyecto. Decir, bueno, yo tengo dos alternativas en cuanto al proyecto. Uno, donde el crecimiento es moderado,
y el otro donde el crecimiento ya es muy optimista, muy dado al crecimiento a gran escala. ¿Por qué se hace esto? Se hace con el fin de no engañar, no mentir. Si pudiéramos tener una tercera opción, podría ser una donde no ganamos ni perdemos, pero creo que eso no sería atractivo para los inversores. Por lo tanto, nada más vamos a manejar dos. La moderada, un crecimiento moderado y otro muy optimista. Así es una manera de convencer a los inversores de que tenemos dos opciones, uno donde crecemos lento y el otro más rápido, pero a fin de cuentas crecemos. Eso le va a dar mucha confianza a los inversores porque van a ver que no estamos mintiendo, que estamos manejando opciones en caso de, y no nada más una opción donde siempre se va a manejar, siempre se manejaría la optimista. Lo optimista siempre tendríamos que decir a los inversores que vamos a crecer mucho. Si les manejamos estas dos, pues van a pensar que sí estamos nosotros siendo honestos y diciéndoles, bueno, mi crecimiento puede ser moderado y presentamos resultados. Si crecemos de manera optimista, estos son los resultados. Entonces, hay dos opciones, por lo tanto, es viable el negocio. Además, hay que incluir las métricas. ¿Qué son las métricas? Los objetivos alcanzados. Tenemos que poner que nuestros objetivos son tales y cuales y que de acuerdo a los números, a los estudios que hemos realizado, se pueden llegar de manera, una opción moderada y la otra, una opción muy optimista. Entonces, si presentamos los números, va a ser un éxito total nuestra presentación. La propuesta. Es el momento en que se le dice a los inversores lo que se necesita que aporten y a qué se va a destinar. ¿Qué necesito yo de los inversores? ¿Cuánto capital y en qué lo voy a ocupar? Si voy a ocuparlo desde la adquisición de lo primerito, pues tengo que explicar con peras y manzanas a qué lo voy a destinar. Dice, hay que explicar que es un proyecto ganador. Convencerlos de que si te apoyan pueden tener un gran beneficio. Necesitamos convencerlos de que nos aporten tal cantidad de capital porque lo vamos a multiplicar ese capital, ya que de acuerdo a los estudios que hemos realizado, es muy viable el gran proyecto que tenemos. No podemos nosotros hablar mal, pero tampoco podemos mentir. Entonces, si nuestro proyecto le tenemos confianza, le tenemos fe, vamos a hablar aquí en este punto con con mucho convencimiento de nuestro proyecto. Tenemos que hablar con pasión para que las personas inversoras sientan la vibra de que sí estamos convencidos de eso. Preguntas. Aquí es donde viene otro tipo de preguntas. Ya cuando escucharon nuestro proyecto, nos van a hacer preguntas. Tenemos nosotros también que tener estudiadas preguntas que pudieran hacer. Si yo vengo preparado para responder las preguntas que son más comunes, que son las que más o menos pienso que me van a hacer, pues yo ya vengo preparado y por lo tanto las respuestas van a ser concretas y sin mucho rodeo. Dice, si le ha interesado tu proyecto a alguien, van a tener preguntas que hacerte. Obviamente, yo voy a invertir, tengo muchísimas dudas que me tienen que resolver de manera convincente. Necesito yo hablar con verdad, con todo lo que me dio como resultados mi proyecto, basarme siempre en ello, no mostrar debilidades, no mostrar dudas, porque cualquier duda puede ser causa de que no inviertan en el proyecto. ¿Qué tipo de preguntas más o menos nos podrían hacer? Pues aquí vienen algunos ejemplos. Obviamente pueden ser más, pueden ser menos, pero son más o menos las que uno idea que pueden a uno hacerle este tipo de preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué te hace diferente en el mercado? ¿Cuál es tu competencia? Si se fijan, ya son cosas que ya hemos visto a la hora de la presentación, pero nos van a preguntar otra vez.
¿Qué diferencia nos hace únicos o especiales comparados con el resto? Esas preguntas siempre son clásicas. ¿Qué te hace diferente en el mercado? ¿Por qué tengo que comprarte a ti y no a los demás? Esas preguntas son, pero ya hasta son fastidiosas porque siempre las hacen. Siempre es lo mismo, la misma pregunta. Son preguntas ya de catálogo. Si hay alguna innovación clásica, métricas, si me van a preguntar exactamente resultados, qué valores vamos a meter dentro de la empresa, algún tipo de situaciones así como para hacerse más interesante. ¿Qué estás buscando de los inversores? ¿Qué es lo que se pretende? Esta pregunta es muy, muy, muy importante. Y tenemos nosotros que saber qué es lo que queremos de ellos, qué les proponemos. Les puedo yo proponer que sean inversores como socios, qué porcentaje les voy a manejar de participación del proyecto o de la empresa. O nada más van a ser financiadores. Si van a ser financiadores, qué porcentaje de tasa de interés y a qué plazo tengo yo planteado para que al momento de que ellos financien tengan beneficios. Entonces, yo les tengo que hacer las propuestas. Si quieren ser socios, ¿qué porcentaje les voy a tocar? Aquí es donde viene una época de lo que es negociar con los inversores. ¿Quieren ser socios? Les ofrezco tal porcentaje de la empresa, tal porcentaje de utilidades. Si me dicen que qué porcentaje yo tengo que empezar, porque va a haber negociación, tengo que empezar yo con una propuesta muy abajo de lo que ellos esperan. ¿Por qué? Porque si yo les doy la propuesta, la más óptima para mí y para ellos, al principio van a querer negociar sobre esa. Entonces yo tengo que saber negociar. ¿Y cómo voy a negociar? Presentándoles una propuesta. Y yo sé que no les va a parecer porque van a empezar a negociar. Entonces, una propuesta que me beneficie más a mí que a ellos y de ahí partir para negociar. Pero tener la propuesta, la final, de la que ya no me voy a mover. Porque si yo sigo cediendo, son capaces de decirme que yo nada más trabaje y gane un sueldo. La idea es ir negociando constantemente y empezar, como les digo, desde una propuesta que les hagamos a los inversores de una ventaja para mí y una desventaja para ellos. Y de ahí empezar a negociar. Si los queremos como inversores, ¿qué porcentaje de la tasa de interés les voy a pagar? ¿Qué plazo necesito yo para pagar? ¿Cada cuánto va a ser convertible el interés para que se haga capital? Necesito yo hacer cuentas, necesito yo hacer movimientos igual para negociar con ellos. Si deciden, les ofrezco este porcentaje, este plazo, con una conversión de tantos periodos al año. Así es como se empieza a negociar. Tengo que tener opciones y tengo que tener una última donde yo ya no puedo bajarme porque ya sería como ceder todos los derechos de mi proyecto. Por lo tanto, una mínima y una máxima propuesta tengo yo que tener para que ellos tomen la mejor decisión. Agradecimiento. El último punto es una manera cortés de agradecer que se hayan tomado la molestia de escuchar el proyecto. Si yo necesito mostrar cara de agradecimiento, cuerpo de agradecimiento, que todo mi cuerpo, todo mi rostro, mis facciones, realmente demuestren que estoy agradecido por haberme escuchado, por haber mostrado atención a todos y cada uno de los puntos que realicé. Porque en ocasiones resulta que la gente sale a agradecer, pero sus expresiones, su cuerpo nos dice otra cosa. Entonces, necesitamos ser coherentes en
de nuestro lenguaje corporal con el lenguaje oral. Por lo tanto, necesitamos ser realmente agradecidos en todos los sentidos que nos hayan escuchado. Si yo necesito ampliar un poquito más el agradecimiento, que no sea mucho, porque si no se pierde el sentido. Se relaja uno y ya cambia uno su lenguaje corporal. Es importante que el agradecimiento esté siempre dentro del lenguaje corporal con el lenguaje hablado. Entonces necesitamos sí tiempo para explicar, agradecer, pero no mucho para que no nos extendamos demasiado y se pierde el interés y ya nos tomen como uno más, como un proyecto de inversión. Así es como se maneja un proyecto. Necesitamos ser coherentes, sin mentir, sin tener necesidad de inventar datos. Necesitamos ser lo más real que se pueda. Bueno, aquí pasamos a otro punto que dice evaluación y selección de proyectos. ¿Qué van a hacer los inversores con mi proyecto? Bueno, lo más seguro es que tomen algunas medidas para evaluar el proyecto. ¿Qué es lo que se tiene que ver? ¿Qué es lo que van a analizar ellos? Periodo de recuperación. ¿En cuánto tiempo van a recuperar su inversión? ¿En cuánto tiempo vamos a recuperarles en el proyecto todo lo que invirtieron? Y no solo lo que invirtieron, sino lo que tienen como utilidad. Siguiente punto, valor presente neto. ¿Qué tenemos que ver ahí? Acuérdense que si hacemos nosotros nuestros cálculos con la fórmula del interés compuesto, vamos a saber nuestro valor futuro. Podemos hacerlo al revés con nuestro valor presente. ¿Cuánto vale nuestro valor presente? El dinero. ¿Cuánto necesito invertir para obtener a valor futuro tal cantidad? Lo hago al revés. Al final vamos a tener esas cantidades, por lo tanto, el dinero ahorita va a costar esto. Así es como sabemos evaluar un proyecto. Tasa interna de rendimiento. ¿Cuánto realmente va a sacar mi inversión de utilidad por todo cada peso que se invirtió? Necesito yo mostrar igual con intereses. ¿Qué tasa de interés exactamente está dándome el rendimiento por las utilidades? Si yo tuve utilidades de 10 e invertí 100, significa que mi tasa interna de rendimiento es de 10%. Y así podemos hacer el cálculo con datos reales. Índice de rentabilidad. ¿Es rentable? ¿A qué se refiere con índice de rentabilidad? Yo puedo tener un 100% de rentabilidad, pero a lo mejor la empresa a la que estoy yo presentando puede dar más. A lo mejor lo que se espera o a nivel mercado el índice de rentabilidad es arriba del 100%. A nivel mercado a lo mejor la competencia, su rentabilidad es arriba del 150 o 200%. Y si yo presento un 100%, pues no va a ser rentable. A lo mejor dependiendo de la empresa, el producto, puedo presentar una rentabilidad del 30% y la competencia, su rentabilidad es el 20%. Entonces necesitamos investigar realmente la rentabilidad de cada negocio, de cada uno de los productos o servicios que estoy yo ofreciendo. Necesito saber la rentabilidad, si es viable o no. Como les digo, hay empresas donde su rentabilidad es muy alta, otras donde es moderada y otras baja. Aún así hay rentabilidad. Entonces, dependiendo el negocio, es como vamos a presentar la rentabilidad. Por lo tanto, necesitamos saber, investigar exactamente la rentabilidad a nivel mercado de ese producto o servicio. ¿Por qué necesitamos analizar o van a analizar los inversores el proyecto? Dice, se analiza porque tiene como objetivo principal mantener el proyecto alineado con sus objetivos. Obviamente, cualquier proyecto que se presente tiene que tener sus objetivos como base principal. De ahí tiene que ser coherente todo. Todo lo que presentemos tiene que ser coherente. Si yo muestro unos datos como objetivo y a la mera hora de la realidad no coincide con nada,
pues ya estamos nosotros perdiendo a los inversores, porque como les digo, tiene que estar todo alineado, todo coherente. Evaluar la actuación o ejecución pasada en cualquier instante de la vida del proyecto. En cualquier momento puede haber una evaluación rápidamente. Si me estoy presentando el proyecto y mi programa es mensual, vamos a poner un ejemplo, pues cada mes puedo hacer una evaluación o presentarle una evaluación y ya con eso se va dando uno cuenta que realmente puede funcionar. Analizar tendencias futuras que permitan estimar los costos y plazos de finalización del proyecto. Si mi proyecto me está diciendo que de acuerdo a los estudios la tendencia va a ser a la alta, pues exactamente en base a esto yo tengo que saber mis costos que voy a estar generando por esa función, por esa tendencia a la alta. O si se va a mantener como un crecimiento moderado, también tengo que tener exactamente determinados los costos y con esto, a fin de cuentas, me va a dar un resultado. Entonces, voy a presentar las tendencias. Riesgo de proyectos. Ya le dije que todo proyecto tiene riesgos. Todos los proyectos tienen riesgos. No hay ninguno que digan, este no tiene porque ya estamos mintiendo. Todos los proyectos tienen riesgo. ¿Qué probabilidad de riesgo tiene? Ahí es donde podemos nosotros con números determinar exactamente qué riesgo. Puede ser muy alto, muy bajo, mínimo riesgo. Cualquier inversor, si ve que su riesgo es muy alto, pues lo que menos va a hacer es querer arriesgar su dinero. Por lo tanto, necesitamos presentar algo que realmente les llame la atención en cuanto a nivel de riesgo, entre más bajo, mejor. Como les vuelvo a repetir, no va a desaparecer o no debe desaparecer el riesgo. Aquí tenemos 7 riesgos comunes de un proyecto. Nos dice escasez de recursos, pues lo clásico, lo básico. Casi siempre todos los proyectos carecen de recursos, por lo tanto hay que buscar inversores. Contratiempos operativos. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber algo que nos pueda detener en la hora de estar ya elaborando el proyecto. Necesitamos también contemplar tiempos y movimientos y con contratiempos para poder tener nosotros una realidad en cuanto a las operaciones. Bajo desempeño o tendencia a la baja. Casi siempre los negocios cuando empiezan muy lentos, pero casi siempre deben de empezar a la alta, ir creciendo, no a la baja. Si yo empiezo a crecer rápidamente, pero rápidamente empieza el bajo desempeño porque viene a la baja el negocio, pues no es precisamente un negocio atractivo. Necesitamos nosotros tener un crecimiento, si es moderado, pero que sea constante. Si es alto, cuidar las caídas, que no haya caídas tan pronunciadas, porque eso hace que los inversores desconfíen mucho. Falta de claridad. Hay que ser muy claros en los proyectos. Hay que explicar con peras y manzanas, con bolitas y palitos para que quede bien claro y no dejar nada a o lagunas que pudieran por ahí surgir. Necesitamos cubrir todos los aspectos a la hora de hacer el proyecto. No podemos dejar nada a la interpretación porque eso nos generaría muchísimos detalles a la hora de decidir los inversores. Tenemos tiempo. El tiempo necesitamos nosotros explicarlo claramente, porque si no, los inversores se van a echar para atrás. Necesitamos nosotros tener claro en cuánto tiempo van a recuperar su inversión, porque si no, entre más tiempo pasa, más riesgo pueden suscitarse. Por lo tanto, necesitamos ser clarísimos en ese aspecto. Portafolios empresarial. Bueno, ya acabamos con nuestros proyectos, más o menos es lo que hay que tener considerado.
cuando se quiere presentar un proyecto. Vámonos a lo que sería un portafolio empresarial. Todo el mundo sabemos, así tan cierta, que es un portafolio. Pero aquí vamos a manejar lo que es un portafolio empresarial. ¿Qué nos dice que es un portafolio? Nos dice que funciona básicamente como una tarjeta de presentación. Es decir, es un todo un folder con hojas. ¿Qué traen las hojas? Traen la información más relevante sobre quién es la empresa, qué ha hecho. En caso de los profesionales, es un resumen visual que dice quién eres y qué has hecho en tu camino. Si yo lo presento en, como persona, pues voy a presentar un currículum, que ese sería mi resumen. Pero si voy a presentar de la empresa, es como un currículum de la empresa, donde con imágenes voy a presentar lo que somos, quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos, qué hemos hecho, quiénes son nuestros principales clientes, todo lo que podamos tener de manera clara, precisa y no tan larga porque la gente se aburre. Entonces necesitamos ser precisos y en pocas hojas explicar todo lo que somos nosotros como empresa. Ese es nuestro portafolio. Si presentamos imágenes de la empresa, de los colaboradores, eso es genial porque le llaman la atención las imágenes más que las palabras. ¿Qué partes del portafolio debe de tener para nosotros hacer y presentarlo a inversores, a clientes, a quien nos interese que conozcan nuestro portafolio? Bueno, primer punto, presentación. Una pequeña presentación para que nos conozcan realmente. Somos la empresa fulanita de tal, fundada en mil y tantos, tenemos esto y esto y una presentación corta. ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? ¿Qué pretende la empresa con todo lo que se está elaborando dentro de ella? ¿Cuál es la misión, visión, certificaciones, es que tienen certificaciones en algo? Sociedades, si pertenecemos a algunas sociedades, quiénes son los clientes, quiénes son los proveedores, quiénes, qué servicios damos. Si vendemos un producto, tenemos que dar algún tipo de servicio. Si vendemos servicios también, qué tipo de servicios damos como postventa. Información de contacto. Obviamente este punto debe de ser clave porque a quién localizan si están interesados en nuestra empresa, en los productos o servicios que vendemos. Necesitamos dejar bien claro con quién comunicarse. Así es como se hace un portafolio de servicios. Es muy bonito, es muy interesante. Se pone de manera que la gente le llame muchísimo la atención. Hay empresas que mandan a hacer ya estos, como trípticos de una buena calidad, una presentación que llame muchísimo la atención. Por lo tanto, nada más es de entregarlos y ya no estar entregando hojitas, sino simplemente ya de una manera más profesional, con todo lo que viene aquí como partes del portafolio. Bueno, ¿cuáles son los intermediarios y mercados financieros o instituciones financieras? Cuando alguien necesita un financiamiento, necesita ir al mercado financiero, mercado de dinero, mercado donde yo pueda conseguir algún financiamiento. ¿Cómo lo voy a conseguir? Pues yendo al mercado. Si yo quiero fruta, voy al mercado donde venden frutas. Si yo quiero dinero, voy al mercado donde venden dinero. Pero ¿cuáles son ese tipo de instituciones que forman parte del mercado del dinero? Pues aquí tenemos algunos ejemplos que son los que este, son parte de lo que es el mercado financiero. Aquí tenemos que las instituciones financieras están compuestas por el sistema bancario,
bursátil, de seguros y finanzas, organizaciones de actividades auxiliares de crédito y la CONSAR. ¿Qué es lo que se maneja en cada uno de estos? Sistema bancario, tenemos la banca múltiple, que es la que obviamente se atiende en las sucursales. Banca de desarrollo, que es la que hacen algún tipo de tratamiento ya directamente con personas, digo, con empresas, para algún tipo de financiamiento. El sistema bancario está dividido en estas dos grandes ramas, el múltiple, que son las sucursales, y el de desarrollo, donde las empresas buscan financiamiento. Sistema bursátil, estamos hablando de la Bolsa Mexicana de Valores, todo lo que operan para que pueda funcionar. Todas las casas de bolsa tienen que estar metidas en este sistema bursátil, donde las inversiones se hacen a través de las bolsas de valores con el fin de conseguir inversiones dentro de la bolsa de valores, jugando a que ganan o que se pierden. El riesgo es muy alto aquí, pero cuando hay utilidades son muy altas. Las instituciones de seguros y finanzas son las que aseguran y son afianzadoras. Afianzadoras que aseguran que alguien va a responder de manera correcta ante algunas eventualidades que pudieran surgir. Aseguradoras, pues aseguran todo lo que más pueden. Las auxiliares de crédito, pues son pequeñas financieras donde auxilian en lo que es el financiamiento. Hemos visto en la mayoría de las colonias populares, está de moda ahorita las pequeñas financiadoras. ¿Qué son estas? Son las que prestan dinero a las personas directamente. Son las que uno va y solicita un crédito y de manera, créditos personales o en grupo. También hay lugares donde prestan en grupo, se juntan varias personas, se forman como obligos solidarios, todos y cada uno de ellos, por si alguien deja de pagar, los demás responden. Entonces, así es como se manejan este tipo de auxiliares de crédito. La CONSAR maneja lo que son las AFORES y las IFORES. Las AFORES ahorita son una manera de inversión. Hay una manera de que ellos también invierten con las mismas AFORES, invierten ese dinero que está ahorrando el trabajador a manera de que los trabajadores obtengan intereses ganados en su dinero que están ahorrando. Por eso las AFORES también son un mercado de dinero, porque prestan dinero para con eso generar utilidades a sus clientes. Así es más o menos como se maneja el mercado de dinero dentro de este país. Yo qué tipo de dinero necesito, qué tipo de servicio necesito, pues escojo de aquí cuál es el que más me conviene. Hago mis cuentas y digo este o este o este. Escojo los que más me interesen y de ahí el que más se apega a mis necesidades o requerimientos. Aquí vemos otra división de lo que son los mercados financieros. Aquí hablamos de mercado de capital y mercados de dinero. ¿Qué son los mercados de capital? Dice, son valores a largo plazo como bonos y acciones que se ponen en el mercado. Ya hablamos de los bonos, ya hablamos de las acciones que se ponen a la venta con un interés, una tasa de interés, un plazo de tiempo, y con esto nosotros estamos haciendo llegar el financiamiento a la empresa que está otorgando esos bonos y esas acciones. El mercado de dinero dice que son transacciones e instrumentos de deuda a corto plazo, valores negociables. Acuérdense que el largo plazo es mayor a un año, corto plazo menor a un año. Entonces, así es como se manejan. Uno es mercado de capital y otro de dinero. Dependiendo del plazo, es como se manejan. Se encuentran, aquí nos dice que el mercado de dinero se encuentra en mercados primarios. Participa el ente gubernamental quien recibe los beneficios directos de la emisión.
En el de capital secundario se negocian los valores entre ahorradores e inversionistas. Todo lo que se saca del mercado de capital tiene que ver con empresas, sobre todo qué es lo que se está invirtiendo, qué es lo que se quiere pedir, si es un financiamiento, sobre qué va a ir. Así es como se selecciona si es mercado primario o secundario. ¿Qué es la Bolsa Mexicana de Valores? Dice, es el lugar físico donde se efectúan y se registran las operaciones que hacen las casas de bolsa. Los inversionistas compran y venden acciones e instrumentos de deuda a través de intermediarios bursátiles llamados casa de bolsa. Así es como se hacen las transacciones. Si se quiere invertir, si se quiere solicitar algún financiamiento, voy a la casa de bolsa por si quiero financiamiento, necesito vender bonos o acciones. Si yo quiero invertir, voy a la casa de bolsa a ver qué tipo de bonos o acciones me convienen adquirir. Así es como se maneja aquí en México cuando se quiere invertir a través de la bolsa mexicana de valores. Ya la casa de bolsa lo que hace es ir y jugar, así se le llama jugar en la bolsa mexicana de valores. ¿Cómo se juega? Pues comprando acciones que están al alza, que están a la baja, y necesitamos tener el expertise para saber cuáles pueden bajar, cuáles pueden subir de valor, y con eso tener utilidades o en su defecto pérdidas. Por eso es mucho riesgo porque no hay una certeza en ningún momento de que podamos ganar siempre o tampoco de que podamos perder siempre. Es importante aquí asesorarnos bien para poder tomar una decisión si es que queremos ocupar algo de la bolsa de valores en México. Intermediarios financieros. Dice, ofrecen servicios financieros al inversor sin que se tenga que contactar con el emisor del instrumento financiero. Son las casas de bolsa. Su función es poner en contacto ofertas y demandas del dinero. Gracias a los intermediarios financieros, el crédito fluye. Sin embargo, actualmente se vive una época de desintermediación financiera. ¿Qué se está proponiendo con los intermediarios? ¿Qué es lo que nos ayudan? Pues un intermediario financiero puede ser desde un banco, porque los bancos tienen sus financieras. Tenemos financieras, tenemos todo lo que vimos arriba, donde podemos nosotros sacar un financiamiento para con eso hacer crecer la empresa. Necesitamos saber investigar que realmente sean empresas que están financiando de manera legal y honesta, porque hay muchísimas empresas ahorita surgiendo donde lo único que hacen es robar el dinero de los inversores, a los que se les presta dinero, se les cobran intereses altísimos. Por lo tanto, necesitamos saber investigar a las empresas intermediarias y de ahí sacar la que más nos convenga. Tipo de intermediarios financieros. Tenemos bancos de inversión, fondos de pensiones, cooperativas de crédito, fondos, compañías de seguro, compañías financieras. Si se fijan, es todo lo que tenemos aquí en nuestro país. Aquí, ¿cómo se maneja esto? Bancos, por los bancos de inversión. Los bancos ofrecen siempre crédito, que es lo que realmente de eso viven. Tenemos fondos mutuos, donde ahí se crean algunas financieras y de ahí prestan o facilitan el financiamiento. Fondos de pensiones como las Afores, donde de ahí también se pueden sacar financiamientos. Compañías de seguros, cooperativas de crédito, donde se juntan varias personas, empiezan a prestar dinero con algunos beneficios extras. Compañías financieras, como ya les dije, hay muchas financieras particulares que no pertenecen a bancos, son de manera independiente.
Costo de capital, estructura del capital y política de dividendos, creación de valor. Bueno. Nos dice aquí una definición técnica. La creación de valor es la capacidad que se tienen las empresas o sociedades para generar riqueza o utilidad. Para ello, por medio de su actividad económica, en el ámbito de la elección estratégica, se define como el principal objetivo de las sociedades mercantiles, así como su razón de ser. Cualquier empresa privada que su objetivo sea generar dividendos. ¿Qué son los dividendos? Las utilidades de los propietarios o dueños. La mayoría de las empresas lo que quieren es lucro. El lucro, generar utilidades, generar riqueza en las empresas. Eso es lo principal que busca una empresa privada con fines de lucro. Generar lo mayor posible de utilidades a través de qué? De la aplicación correcta de los recursos de las empresas. Costo total de las empresas. Dice, es la suma del costo fijo y costo variable. Está constituido por el valor total de los factores que utiliza la empresa, además los costos asociados a cada nivel de producción. Es posible definir los costos asociados a cada unidad de producto. Pues el costo total de las empresas es todo lo que le cuesta producir algún servicio o productos. Eso es lo que le cuesta. Lo podemos dividir en dos, costos fijos y costos variables. Cuando vimos el ejemplo del punto de equilibrio, ahí más o menos vimos costos variables, costos totales y costos fijos. Entonces, acuérdense que el costo total pues, es la sumatoria de todos los costos que hay en una empresa. Así nos podemos dar cuenta qué tan viable o qué tan inviable es nuestro producto o servicio. Tasa de rendimiento. Aquí nos habla de unas siglas que dice CAP, que son no es otra cosa más que en inglés Asset Pricing Model, que podemos traducir por modelo de fijación de precios de activos de capital. Nos dice que es un modelo de valoración de activos financieros que permite calcular la tasa de retorno de un activo financiero en función del riesgo asumido. Tasa de rendimiento, ¿cuánto me va a regresar de lo que estoy invirtiendo? ¿Qué riesgo estoy tomando con esa tasa de rendimiento? En el momento que me presentan, si yo voy a invertir una tasa de rendimiento, yo voy a saber qué tan viable o qué tan inviable es. Por lo tanto, necesito yo tener conocimientos de algunas fórmulas, como yo les había dicho. No podemos mostrar inseguridad al momento de invertir porque nos ganan la batalla los que nos están convenciendo de invertir. Necesitamos tener conocimientos y por lo tanto una tasa de retorno tenemos que saber cuál es, qué tiempo, qué plazo. Acuérdense que todo tiene que ver con tasa de interés, plazo, para con esto nosotros calcular lo que para nuestro bien nos convenga. Es bien importante saber la tasa de rendimiento, cuánto me va a rendir el dinero, cuánto beneficio voy a obtener y en qué tiempo. En qué tiempo puedo recuperar todo lo que estoy invirtiendo. Entonces, son puntos claves a la hora de invertir el dinero. ¿Cómo puedo evaluar un proyecto en base a su riesgo? Bueno, el riesgo asociado con un determinado proyecto ocurre como resultado de la variabilidad esperada en los estimados que la caracterizan. Bueno, ya les dije yo que el riesgo siempre va a haber en una empresa. En cualquier proyecto que se haga, más si es una empresa, el riesgo es muy alto. Aunque ya esté una empresa laborando en forma continua durante años, siempre va a haber riesgo. No sabemos en qué momento puede haber alguna variable que pueda afectar a la empresa. Por lo tanto, el riesgo siempre va a estar presente. ¿Para qué necesitamos nosotros evaluar el riesgo? Para minimizarlo. Si yo saco algunos datos
y veo que el riesgo está muy elevado, tengo yo que tomar decisiones para disminuir ese riesgo. Ya estoy yo esperando el riesgo, ya estoy yo proyectado para ver el riesgo. Por lo tanto, si yo ya la tengo presente, que el riesgo es de tal magnitud, tengo yo que tomar decisiones, tomar acciones para que el riesgo sea cada vez menos, disminuir el riesgo de que se pueda perder todo lo invertido en una empresa, todo lo que los inversores confiaron en nosotros. Por lo tanto, necesitamos evaluar el riesgo. ¿Cómo evaluamos riesgo? A través de fórmulas financieras que vamos a ver en siguientes clases. Vamos a ver las fórmulas para determinar el riesgo. ¿En base a qué porcentajes? Apalancamiento. ¿Qué es un apalancamiento? Nos dice que es la estrategia de invertir con capital prestado en lugar del capital propio. Pues no es otra cosa más que financiamiento. Normalmente el financiamiento se define como una manera de que trabajemos nosotros porque nos hace falta para capital de trabajo. Eso sería financiamiento. Aquí hacemos la diferencia con apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? Pues trabajar con el dinero ajeno y buscar mayor utilidad porque mi dinero lo voy a invertir en otras cosas, no en mi empresa. Entonces, lo invierto por otro lado del dinero que yo tengo, solicito un apalancamiento y con eso mi empresa va a trabajar con dinero ajeno, dinero prestado y con el cual voy a generar todas las utilidades. Acuérdense que si voy a generar algún tipo de financiamiento o apalancamiento, yo necesito como empresa cubrir todo lo que es el costo de ese apalancamiento y aparte generar utilidades suficientes como para tener contentos a los propietarios o socios. Es importantísimo saber manejar el dinero y manejarlo de la manera más correcta para generar utilidades, a pesar de que el dinero que estamos apalancando tiene un costo. El apalancamiento operativo dice que es la relación entre el capital propio y la inversión total en una operación financiera. A mayor crédito, mayor apalancamiento y menor inversión de capital propio. Pues obviamente, en principio, el apalancamiento financiero es positivo cuando el uso de la deuda permite aumentar la rentabilidad financiera de la empresa. Como les digo otra vez, si voy a pedir prestado para lo que sea, necesito yo generar una rentabilidad por arriba de lo que estamos ocupando ese dinero. Entonces, hay que tener la habilidad para que mi empresa genere muchísimo más a pesar de que estamos trabajando con dinero ajeno, ya sea financiado o apalancamiento. Necesitamos muchísima habilidad para generar, a pesar de que estamos pagando el costo de un dinero que no es de nosotros. El apalancamiento financiero es el uso de deuda para aumentar la capacidad de inversión y potencialmente mejorar los rendimientos de una empresa o individuo. Involucra el uso de préstamos o instrumentos financieros para amplificar la exposición a activos o inversiones. Si las inversiones generan retornos mayores que el costo de la deuda, se puede lograr un beneficio adicional. Acuérdense que las inversiones tienen que estar mayor. Tenemos que ser lo suficiente hábiles para que a la hora de los resultados sea mayor el resultado que de la deuda que tenemos. Siempre va a ser así, siempre debe de ser así. El apalancamiento también aumenta el riesgo, ya que las pérdidas pueden ser más significativas. Estamos jugando con dinero ajeno, por lo tanto tiene un costo. Y si no logramos superar el costo de ese dinero, estamos en grandes problemas. Necesitamos a fuerzas generar muchísimo más allá de lo que es el apalancamiento o el financiamiento. Es esencial gestionar cuidadosamente el apalancamiento para evitar consecuencias negativas. Siempre estar ahí presentes viendo cómo se está funcionando. El apalancamiento total indica que una empresa está utilizando una gran cantidad de deuda para financiar sus operaciones
y por lo tanto tiene un mayor riesgo financiero. Por otro lado, el apalancamiento total bajo implica un menor uso de deuda y menor riesgo financiero. Pues sí, pero acuérdense que si mi empresa es sana y realmente el dinero con el que puedo yo trabajar lo recupero rápidamente y sin ningún contratiempo, pues puedo yo meterme en apalancamiento, trabajar con dinero ajeno y mi dinero invertirlo en otras situaciones para generar doblemente utilidad, tanto por el trabajo de la empresa como por la inversión que estoy yo metiendo el dinero de la empresa. Capacidad de flujo de efectivo para el pago de deuda. Normalmente las empresas tienen que tener a detalle su flujo de efectivo, ya lo vimos en la clase pasada, hay que estar al pendiente para saber cuánto dinero tenemos en la empresa. Y muchas veces no todo es de nosotros como empresa. La empresa necesita saber si tiene lo suficiente como para hacer frente a sus deudas, porque es importante saber que todo el dinero no es de la empresa. Acuérdense que el flujo de efectivo es el dinero que entra y sale de la empresa. Todo ese dinero, no todo es de la empresa. Acuérdense, necesitamos pagar deudas. Deudas. ¿Cuánto tengo? ¿Cuáles son las deudas que tengo que pagar? ¿Me alcanza? ¿No me alcanza? ¿De acuerdo a mis ventas? ¿Voy a tener suficiente para pagar o no? Entonces empiezan a hacer cálculos para saber qué día nos toca hacer pagos de deuda o a proveedores, todo lo que debemos para ver si el flujo de efectivo es exactamente sano como para hacer frente a las deudas. Determinación de la estructura de capital. Aspectos conceptuales. Nos dice que la estructura de capital permite entender la forma en que una entidad financiera sus activos mediante recursos propios o terceros. Para determinar cuál es la estructura de capital adecuado de una entidad, se debe realizar el análisis de rentabilidad riesgo de las operaciones de las opciones financieras. ¿Cuánto dinero necesito y para qué? ¿Realmente es viable? ¿Es indispensable? Yo necesito financiamiento, no necesito invertir o no necesito invertir. Si voy a necesitar financiamiento, ¿es rentable ese financiamiento? Necesito hacer cálculos de rentabilidad de riesgo para poder yo saber y tomar la decisión para que no afecte a mi empresa. Modelo del valor total nos dice que representa la integración del valor económico, la confianza, las relaciones saludables y la capacidad de cambio y adaptación de una empresa. Que una empresa es capaz de generar a mayor valor total, mayor sostenibilidad y éxito en el tiempo de la organización. Bueno, todas las empresas tienen que tener un valor no solo económico, sino aquí nos habla de un valor que va más allá del económico. La confianza, las relaciones. Yo les decía la vez pasada, en la clase anterior, que una empresa tiene que tener imagen. Parte de su valor es la imagen. Tiene que tener lo que es su, aparte de la imagen, tenemos que tener nuestra honorabilidad muy, muy por alto. Son valores que tenemos que tener por encima de todos los competidores para nosotros poder tener ventajas. Si mi valor total, como aquí dice, que es la suma de todo lo que mi empresa puede dar, pues vamos a tener una empresa muy sana, vamos a tener una empresa con mucha imagen, vamos a tener una empresa que se esté revalorando constantemente a nivel mercado. Si mi empresa no da confianza, si mi empresa, su valor económico va a la baja, sus ventas bajan constantemente, si no hay capacidad de cambio, de adaptación, pues la empresa va a ir a pique. Y créanme que todo mundo a nivel competitivo nos damos cuenta de las demás empresas que competimos por el mismo mercado.
Entonces necesitamos nosotros siempre nuestros valores, tenerlos siempre en lo más alto, porque eso genera imagen. Y si generamos una imagen, tenemos muchísima confianza. Por lo tanto, necesitamos nosotros que nuestros valores sean muy arriba. Bueno, pasamos a este punto que dice de los impuestos, los famosos impuestos. Dice, efectos de los impuestos. ¿Qué efectos puede tener un impuesto cuando nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos? Aquí nos habla de repercusiones que se dividen en percusión, traslación, incidencia. Percusión se refiere a la obligación legal del sujeto pasivo de pagar el impuesto. Pues todo el mundo estamos obligados a pagar el impuesto de una u otra manera. Traslación se refiere al hecho de pasar el impuesto a otras personas. Aquí es donde viene lo que se llama el famoso IVA, donde al cobrar un IVA yo tengo que, yo cobro IVA, pero también pago IVA, saco las diferencias y si tengo que pagarlo, lo pago. Pero en ocasiones, al momento de yo pagar IVA, esa persona que le estoy pagando tiene que hacer el pago del IVA. O en algunas otras situaciones, por ejemplo, las personas que trabajan por honorarios tienen que pagar su impuesto. Entonces, así nos vamos cuando pasamos el impuesto a otras personas. Incidencia. Se refiere a las personas que tienen que pagar realmente el impuesto. Aquí hablamos, por ejemplo, del IVA. Si yo soy una empresa que no cobro IVA, pero al momento de generar una compra me están cobrando el IVA. Ese IVA, pues ya no lo puedo yo resarcir con el IVA que yo estoy cobrando. Simplemente tengo que recuperarlo. Pero la persona que le estoy comprando ese así tiene que pagar el IVA. Ese es el impuesto que tiene que pagar realmente. Entonces, así es como se manejan los impuestos. Los que pagan, los que los pasan a otras personas y los que realmente pagan, ¿no? Así es como se manejan los famosos impuestos. Las imperfecciones del mercado son situaciones o comportamientos que producen asignaciones de recursos diferentes de las que ocurrirían en una situación de competencia perfecta. En casi todos los mercados existen imperfecciones de mercado. Son más importantes, las más importantes son monopolios, oligopolios, asimetrías de información y barreras de entrada. Bueno, los mercados, que son las personas que adquieren productos y servicios, pues tienen sus maneras de comprar. Todos tenemos maneras de comprar. Hay empresas, por ejemplo, a las que nada más se les puede comprar a ellos, que son los monopolios. Esa es una imperfección. Yo vendo, por ejemplo, petróleo, digo gasolina. Aquí en México casi a lo único que se le puede comprar es a Pemex. Por lo tanto, es un monopolio, es una imperfección. Oligopolio. Pocas empresas venden un mismo producto, pero son pocas. Por lo tanto, pues por más que yo busque otras opciones, siempre van a ser las mismas. Entonces, es otra manera de imperfección de los mercados. Así podemos ver algunas situaciones, dependiendo del producto o el servicio, donde podemos nosotros catalogar de imperfección los mercados. Ningún mercado es perfecto. Por lo tanto, todos tienen sus imperfecciones, todos tienen sus ventajas y desventajas. ¿Y qué va a afectar a las empresas? Pues dependiendo del producto o servicio que vendan. Ahí vamos a encontrar algunas imperfecciones. Lo ideal es encontrar el punto medio entre imperfección y perfección para que nuestra empresa funcione correctamente. Habrá siempre situaciones donde, según el producto o servicio, mi mercado sea casi perfecto, pero nunca lo va a ser. Acuérdense, nunca lo va a ser tan perfecto. Los dividendos. Acuérdense que son las utilidades que se le entregan a los propietarios. Aquí nos dice que la política de dividendos de una empresa representa un plan de acción a seguirse siempre que deba tomarse una decisión de dividendos.
Tiene por objetivo la maximización de la riqueza de los propietarios de la empresa y adquisición de financiamiento suficiente. Bueno, todas las empresas tienen su política de dividendos, que dice, puede, como ejemplos, que los propietarios pueden cobrar sus dividendos siempre y cuando cumplan algunos requisitos. O que los dividendos en los primeros años no pueden ser repartidos entre los socios porque se va a ir a capital para seguir invirtiendo en la empresa. O que sí se les va a entregar una parte y otra parte se queda como capital. Entonces, dependiendo cada empresa, qué decisiones tomen en cuanto a las utilidades de los propietarios. Obviamente siempre van a querer más y más y más y más. Si los propietarios dejan sus dividendos dentro de la empresa, significa que van a aumentar su inversión. Un ejemplo burdo, si antes invertía 10 pesos y deja sus dividendos, a lo mejor ya va a invertir 12. Por lo tanto, sus próximas utilidades van a ser en base a 12, no a los 10 que había invertido primero. Significa que va a cobrar más dividendos. Entonces, necesitamos una política para ver si realmente es viable o no que sigan reinvirtiendo. Porque si siguen reinvirtiendo, significa que van a cobrar más utilidades. Así es como se van manejando las políticas de dividendos. Hay que hacer cuentas nuevamente para ver si es viable que sigan invirtiendo en la empresa sus dividendos o ya no. Ya la empresa tiene suficiente como para poder subsistir. Y entre más inviertan y mi empresa no está creciendo al mismo ritmo, pues necesito yo generar más para poder pagar las utilidades sobre esos dividendos extras que ya están generando como capital. El dividendo activo, hay dividendos que aquí lo están dividiendo en activos y pasivos. Será el dividendo que la sociedad pagará a los socios por el beneficio obtenido por la sociedad. Sin embargo, el dividendo pasivo será el importe que la sociedad cobrará como pago de los socios por su participación. Bueno, normalmente el activo, como nos dicen aquí, es que le voy a pagar a los socios sus beneficios, sus utilidades que se generó de manera directa sin ningún contratiempo. Nos habla del pasivo, dice que les vamos a cobrar a los socios una parte de sus dividendos por su participación, como un impuesto por participar en la empresa, se les va a cobrar, no se les va a dar el total de sus beneficios, se les va a cobrar una parte para que se siga invirtiendo dentro de la empresa. Así es como se maneja política pasiva y activa. Obviamente, en la práctica, casi siempre se va a manejar el activo, la política activa, para que los socios cobren siempre lo que les corresponde, sin ninguna restricción, se les paga lo que les toca, el porcentaje que les toca, o dependiendo de las acciones, es como les toca sus dividendos. Factores que influyen en la política de dividendos. ¿Cuáles son esos factores? Crecimiento de la empresa. Pues obviamente entre más crezca la empresa, mayores utilidades tienen los socios. Flujo de caja. Aquí es donde viene un punto muy importante. ¿Qué tanto dinero tengo yo en la empresa para poder yo manejar los dividendos? ¿Me alcanza para pagarle a los socios? No me alcanza. Necesito yo manejar para poder pagarle sus dividendos y no que descapitalizarme. Entonces necesito yo investigar si tengo el suficiente flujo como para hacer frente a los dividendos o irlos manejando con el tiempo. Preferencias de los accionistas. Acuérdense que hay acciones preferentes y hay acciones comunes. Las acciones preferentes son las que primero hay que liquidar en cuanto a beneficios. Por eso son preferentes, porque hay que liquidarlas. Primero que nada, ya las demás acciones ya las podemos manejar porque son parte de la empresa. Entonces, sí necesitamos nosotros, primero que nada, saber si tenemos acciones preferentes o si no tenemos. Requisitos legales y regulatorios. Necesitamos saber
qué tipo de impuesto se va a pagar con los dividendos, si se va a pagar o no se va a pagar, qué tanto se va a entregar para no generar impuestos. Entonces, ahí es donde entra ya algunos factores legales que podemos manejar para evitar que se paguen tantos impuestos. Normas de la industria. La industria nos maneja algún tipo de normas, algún tipo de reglamentos, y con eso podemos influir en lo que es alguna política de dividendos, donde los dividendos se pagan de acuerdo a tal o cual circunstancia, de acuerdo a la industria a la que se pertenece la empresa. Y las consideraciones fiscales, que pues va dentro de legales y regulatorias, ¿verdad? Necesitamos nosotros saber qué tanto afecta al socio el que le paguemos una cantidad de dividendos, ya sea a la baja o a la alta. Necesitamos investigar consideraciones fiscales para evitar que se pague tanto impuesto o pagar el impuesto que realmente merece esas utilidades. Estabilidad de las políticas de dividendos y su razón fundamental. La razón fundamental para la estabilidad de las políticas de dividendos se corresponde a la razón financiera que garantiza la organización, la prevención de los recursos monetarios requeridos para el óptimo desempeño de sus actividades e incide en su capacidad de afrontar las fluctuaciones en las cuales se suscribe. La razón fiscal de prever el impacto que ocasiona la aplicación de las normas de la normativa legal en materia de impuestos sobre la renta que afecta a una alicuota de los dividendos pagados. Pues todo este rollo no es otra cosa más que ver qué tanto de impuesto les toca pagar a los socios en cuanto a sus dividendos. Saber realmente si tienen que pagar, si no tienen que pagar, cuánto tienen que pagar, qué porcentaje, o hay maneras de evitar que paguen haciendo algunas modificaciones, pagándoselos en plazos, no sé. Ya sería cuestión de analizar completamente para ver cómo los propietarios pueden cobrar sus dividendos. Acuérdense que el dinero que tenemos en flujo de efectivo, aunque no es nuestro todo, nos está dando la oportunidad de generar, de jinetear ese dinero, como se diría vulgarmente. Y si los propietarios les voy a entregar sus dividendos en partes o después de un tiempo, significa que ese dinero está en la empresa. Significa que yo lo voy a explotar, lo voy a generar para que me dé beneficios. Todo el dinero que no es mío puedo generar para beneficios de la empresa. Dividendos y división de las acciones. Si un accionista recibe un dividendo de 100 acciones por cada 100 que posea, se llama subdivisión de acciones. ¿Cómo es esto? Como dice aquí, si un accionista recibe un dividendo de 100 por cada 100 que posee, se llama subdivisión de acciones. Yo tengo 100 acciones como accionista, como socio de una empresa, y me están pagando 100 pesos o 100 acciones por cada 100 que posea, se llama subdivisión de acciones. Si yo tengo 100 acciones, como dividendo me van a dar otras 100 acciones. En lugar de pagarme dinero, me van a dar acciones. Eso es lo que quiere dar a entender aquí. Si yo poseo una acción, como dividendo me van a dar otra acción, entonces yo voy a tener dos. Por lo tanto, me están dividiendo las acciones, pero a fin de cuentas, en lugar de darme dinero, me están dando más acciones de la empresa, y lo que significa que el siguiente periodo voy a cobrar más porque ya tengo el doble de acciones. En una división de acciones 2 por 1, que es la más común, un inversor que era dueño de 100 acciones a 50 pesos cada una, para un total en acciones de 5,000 pesos. Terminará siendo dueño de 200 acciones a 25
cada uno total de 5,000 pesos. Entonces, se van haciendo cuentas, se van haciendo división de acciones como una manera de darle sus dividendos. En lugar de darles dinero, les doy dividendos, por lo cual, en lugar de darles dividendos, les doy acciones, por lo cual la empresa está más comprometida con los dueños, porque cada vez tienen más acciones y por lo tanto van a cobrar más beneficios. Readquisición de acciones. Bueno, como ya vimos, las empresas generan acciones como una forma de ser un comprobante de que los socios están invirtiendo en esta empresa y tienen un número de acciones. Bueno, como les dije, hay acciones que se venden en las casas de bolsa, que se venden en la bolsa de valores, y andan por ahí las acciones generando algún interés. Yo las vendo al público en general o al público que desee, o al público financiero, empresas que adquieren ese tipo de acciones para financiar mi empresa. Llega un momento dado que mi empresa ha generado tanto que yo puedo ya adquirir esas acciones. ¿Qué hago yo con las acciones que están circulando a nivel del mercado de dinero? Las empiezo yo a comprar. Yo veo que hay empresas que tienen acciones de mi empresa y se las recompro. Te compro las acciones que tienes, te doy tu inversión más este porcentaje. Y así se van comprando todas las acciones cuando se tiene el suficiente capital para readquirirlas. En este momento yo ya dejo de generar interés para pagarle a esos propietarios de las acciones. Cuando yo adquiero ya todas, ya no estoy comprometido a pagar nada de interés, nada de beneficio. Por lo tanto, yo ya cancelo esas acciones y por lo tanto mis compromisos. En este momento la empresa ya no tiene deudas en base a acciones. Ya con eso el dinero me estoy ahorrando lo que lo que iba yo a pagar por intereses, por alguna tasa que yo estaba ofreciendo cuando tenían acciones otras empresas de mi empresa. Las acciones de mi empresa ya son mías, ya las que yo emití para generar un financiamiento ya son mías, ya están liquidado, ya en ese momento las cancelo y ya no debo nada y mi empresa otra vez es toda mía. Ya habíamos hablado de financiamiento a mediano y largo plazo. Bueno, dice que el mercado de capital está constituido por los activos financieros negociables emitidos a largo plazo, a más de un año, tanto en forma de deuda como en participación en el capital de una empresa. Se caracteriza por sus diferentes grados de riesgo y de liquidez. Si yo voy a invertir o voy a solicitar un financiamiento, voy a tener que medir qué plazo requiero. Acuérdense que plazo largo es mayor a un año, plazo a corto plazo es menor a un año. Un mediano plazo sería entre lo que es largo y mediano plazo y corto plazo, que sería a unos 6 meses en adelante. Eso sería un mediano plazo de 6 a un año. Por lo tanto, necesito yo empezar a hacer mis cálculos, ver qué tipo de dinero necesito, cuánto me va a costar, cantidades, lo integro todo en varias opciones y pues, obviamente los que financian siempre tienen distintos productos, distintas maneras de convencernos, porque nos presentan alternativas. Esas alternativas van a ser las que nos van a dar para tomar alguna decisión. Emisión pública. Cuando una empresa desea financiamiento y empieza a vender algún tipo de documentos, como son las acciones o son los bonos, se llama normalmente y se hace a través de una bolsa de valores. ¿Qué se hace? Pues es una emisión pública.
Significa que cualquiera que tenga el capital, cualquiera que tenga el conocimiento, pues puede adquirir ese tipo de documentos que yo estoy emitiendo como empresa. Todos esos documentos yo los puedo vender al mejor postor. El que quiera, ahí están, invierte en mi empresa, yo le voy a dar un premio por esa inversión y le voy a regresar su dinero. Por lo tanto, sería emisión pública. El que esté interesado, no hay restricción, simplemente presenta su dinero, compra las acciones, compra los bonos y ya con eso es parte de la empresa. Estoy yo comprometido a entregarle sus beneficios porque se emitieron de manera pública. Por lo tanto, la opción de que yo compre, de que yo venda muchos documentos es muy amplia porque es admisión pública. Habrá emisiones privadas donde nada más algunos cuantos pueden adquirir para poder financiarme. Suscripción privilegiada. Como su nombre mismo lo dice, es un privilegio. Este término engloba, se define de la siguiente manera. Primero asociemos este término con la venta de nuevos valores. Y segundo, imaginemos que tenemos una empresa y queremos iniciar a vender una emisión de valores. Entonces, una suscripción privilegiada es cuando se le da mayor prioridad a los inversionistas existentes y posteriormente a los nuevos inversionistas. A este método de emisión también se le conoce como oferta de derecho. Esta es una manera de darle privilegio a alguien. Por algunas circunstancias yo le doy privilegio a alguien para poder vender mis documentos que está emitiendo mi empresa, llámese acciones, llámese bonos. A lo mejor mi empresa es muy cotizada y todo el mundo quiere de mis bonos o de mis acciones. Por lo tanto, si hago una emisión pública, pues todo el mundo va a tener la opción. Pero si yo cierro esa emisión, ya no lo hago tan pública, lo hago a nivel privilegios, pues voy primero con quién, con los que siempre han invertido conmigo, con mis cuates, con los que, a nivel industria, a lo mejor con los que trabajan en la misma industria que yo, dependiendo mis deseos, así es como se puede vender. Para esto se necesita una empresa que esté muy cotizada, que significa que tenga un valor total muy alto. Todo lo que vale la empresa en cuanto a imagen, en cuanto a ventas, en cuanto a todo lo que engloba la empresa, si está en alto, mucha gente va a querer invertir en mi empresa a través de documentos. Y por lo tanto, como no lo puedo abrir a público porque se acabaría rápido, pues voy a beneficiar a los que yo haya elegido. Yo hago una suscripción privilegiada, llamo a los que realmente escogí y ellos tienen el privilegio de escoger. ¿Invierten o no invierten? Ya les di la oportunidad de ser los primeros. Si invierten, pues adelante. Si no invierten, pues también. Entonces, si ya cubrí con la suscripción privilegiada todos mis documentos, pues ya no tengo que abrirla a pública. Pero si no alcancé a vender todo a nivel privilegio, pues ya tengo que abrirla pública para que sea un éxito la venta de mis acciones o de mis bonos. Hay reglamentación en todo lo que se refiere a las ofertas de valores, como pueden ser acciones, pueden ser bonos. Como todo, pues debe de haber muchos reglamentos, muchas maneras de controlar, porque se presta mucho a lo que es lavado de dinero, a lo que es algún tipo de acciones fraudulentas. Por lo tanto, tiene que estar regulado. Aquí nos dice que la Ley de Valores del 1933 regula la oferta pública de valores. Pues sí, para todo hay alguna regulación. Necesitamos nosotros conocer si es que vamos a emitir algún tipo de estos valores, saber qué nos regula, a qué estamos, a qué derechos tenemos, qué obligaciones, qué prohibiciones hay. Entonces, casi todo tiene que ver con lavado de dinero, con fraudes o cualquier otra situación
que pudiera prestarse a malos entendidos. La colocación privada, ya vimos la pública, ya vimos la privilegiada, vamos a ver la privada. Dice que es una forma de obtención de capital para empresas que no cotizan en bolsa. Es un proceso de venta de valores a un grupo selecto de inversores, en lugar de ofrecerlos al público en general. Las pequeñas y medianas empresas suelen utilizar la colocación privada para obtener capital y es una alternativa popular a una oferta pública. El proceso de colocación privada implica que una empresa emita valores para un pequeño grupo de inversores, normalmente inversores institucionales o personas de alto patrimonio. A estos inversores a menudo se les denomina inversores acreditados y deben cumplir con ciertos requisitos o criterios establecidos por la Comisión de Valores, Ley Bolsa y Valores. Obviamente la colocación privada, pues si yo no cotizo en bolsa, pues va a ser difícil que alguien me compre mis acciones o mis bonos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues a través de una bolsa de valores, voy y se los ofrezco a quién, a los conocidos. Muy parecido a cuando nosotros hacemos privilegios, pero en este caso es privada, nada más a los que yo conozco y no voy a abrirlo a una pública. Por lo tanto, me voy a tener nada más algún tipo de gentes que puedan adquirir mis bonos o mis acciones. Los bonos, ya vimos que el bono es un instrumento financiero y que no es otra cosa más que una deuda que está teniendo la empresa a través de documentos emitidos por la misma. Yo como empresa necesito financiarme y por lo tanto emito bonos. Y no es que luego necesiten financiarse, hay muchas empresas grandes que hacen este tipo de cosas para trabajar con dinero ajeno, como les dije. Genero yo mis bonos, que normalmente son a largo plazo, mayor un año. Son documentos que se pueden intercambiar, se pueden vender, revender. Y este tipo de bonos tienen beneficios. ¿Cómo son los beneficios? A través de tasas de interés. Bueno, exactamente eso es una manera de financiarse. Emito bonos, voy a una casa de valores, vendo los bonos que se vendan y ese dinero va a entrar a mi empresa como financiamiento. Yo tengo el compromiso de pagar ese dinero que están financiando más sus beneficios a través de una tasa de interés en determinado plazo y con determinado manera de generar que los intereses sean capital. Si yo voy a generar alguna inversión, alguna deuda, tengo yo que pagar también interés sobre interés dependiendo el plazo que yo puse en cada vencimiento. Por lo tanto, necesito yo tener muchas utilidades para hacer frente a esas deudas porque se multiplican si no pago de manera correcta. Características generales de los bonos. Convertir bonos en acciones solamente si el precio del mercado de la acción sobrepasa el precio de la conversión. Yo puedo convertir los bonos y decirles a los que tienen bonos, dame tu bono, te lo cambio por una acción. Bueno, necesitamos ver qué tan viable es, qué tanto le conviene a la empresa. A lo mejor me sale peor porque se eleva el costo del dinero que están invirtiendo, o a lo mejor me conviene porque se reduce el costo del dinero. Entonces, una conversión, pues habría que analizar qué beneficios se tiene. La oportunidad de amortizar los bonos a un precio establecido de su vencimiento varía con el transcurso del tiempo, disminuyendo en distintas épocas. Como les digo, los bonos tienen una fecha de vencimiento donde estoy comprometido a pagarlos. Habrá vencimientos muy largos, habrá vencimientos no tan largos, pero todo va a depender de las necesidades de la empresa a la hora de emitirlos. El precio de amortización se fija por encima del valor nominal del bono para obtener alguna compensación a los tenedores de los bonos redimibles antes de su vencimiento. Obviamente todo tiene un precio.
todo tiene un costo. Si yo voy a pedir dinero prestado a través de bonos, soy consciente que tengo que pagar alguna tasa de interés en determinado plazo. Retiro del bono. Cuando ya están vencidos, ya se están por vencer. O ya no quiero tener bonos, voy y los vendo, se los revendo a la empresa, que me dé mi dinero, que me dé lo que alguna utilidad genere. Nos dice que casi siempre es al vencimiento final. Los bonos se cobran de manera común al vencimiento. Yo emití un documento donde digo que me comprometo a pagar esta cantidad más el beneficio por tasa de interés a tal conversión, donde viene explicado todo este rollo y donde dice que el vencimiento es tal fecha. Al momento que se vencen, yo hago válido mi bono, le digo a la empresa, te presté dinero, aquí dice que me vas a pagar este día, vengo a que me pagues con todos los beneficios. Así es como se manejan los bonos. Conversión, acuérdense que puedo cambiar, a lo mejor digo, no me lo pagues, dame acciones, ahora dame acciones, y ya con eso seguimos trabajando. El dinero sigue en la empresa, nada más hacemos el cambio y tú sigues generando. Y me sigues, y voy a seguir yo generando también mis intereses. Cláusula de redención, pues va a haber algún tipo de normatividad que diga que hay algún tipo de maneras de, a lo mejor, de retirar con antelación o retirar después, o una cláusula que diga que le puedo yo hacer una conversión. Entonces, dependiendo la empresa, qué condiciones va a poner con sus bonos. Fondo de amortización, pagos de fideicomisos que retira periódicamente por sorteo al precio de redención. Y al final, empresa compra bonos de mercado y paga con ellos al fideicomiso. Bueno, aquí las empresas lo que hacen, si no tienen suficiente capital para pagar sus bonos, pues los transforma en otras cosas, que como dice, puede ser fideicomisos o algún otro tipo de opciones que se tienen para no pagar completamente los bonos o transformarlos en algo para no descapitalizarse y mantener siempre a los inversores dentro de la empresa, ya que el dinero, a lo mejor sí lo tengo para pagarlo, pero me conviene más tenerlo aquí ese dinero porque no es mío y sigo generando bastante. Habrá bonos que dicen que son de vencimiento escalonado. A lo mejor emití mis bonos donde algunos se vence en tal fecha, otros en tal, y así nos vamos recorriendo durante muchísimas fechas. Eso sirve para no descapitalizarse de un solo golpe e ir pagando de manera escalonada para que la empresa no resienta la salida de capital de un solo golpe. Tipos de instrumentos de deuda a largo plazo. Acciones. ¿Qué tipo de instrumentos son las acciones? Son una porción de la propiedad de una empresa. Cada acción es una cuota de capital y por lo tanto, si posees acciones, eres socio de la empresa en proporción al número de ella que tengas. Al convertirse en socio, recibes derechos sobre los activos de la empresa y sus ganancias. Bueno, estas son las acciones comunes, las acciones que se generan cuando la empresa es dada de alta con un notario público. Ahí se manejan tipo de acciones, qué cantidad va a tener cada socio, qué porcentaje le toca de la empresa, qué porcentaje le toca de los activos, de sus ganancias. Ahí se establece todo en el acta constitutiva. Ese tipo de acciones es única y exclusivamente de los propietarios o socios principales. Acuérdense que hay más acciones. Las preferentes. Ya vimos las acciones que son directamente de los propietarios, las preferentes. Es una manera de invertir para algunos o las empresas, una manera de solicitar inversión. Necesitamos financiamiento. ¿Cómo hago ese financiamiento? Genero acciones preferentes.
Dice que estas acciones le dan al inversor privilegios en el cobro de dividendos frente a los accionistas ordinarios. Si yo tengo acciones preferentes y las generé para generar un financiamiento, son las primeras que tengo yo que liquidar cuando hay algún tipo de dividendo. A mis socios ordinarios o comunes, eso los dejo para después. Primero tengo que pagar estas acciones porque significa que estoy financiándome directamente de ellos. También es cierto que estos accionistas no tienen derecho a votar en las asambleas ordinarias. Como les digo, este tipo de acciones nada más es para negocio. Te vendo acciones, te voy a dar te voy a dar dividendos, pero no puedes intervenir en la empresa. Te digo socio, pero realmente no eres socio. No es otra cosa más que una manera de financiarnos, engañando con las palabras. Te digo que eres socio preferente cuando en realidad no lo eres, porque no tienes voz ni voto en mi empresa. Nada más me prestas dinero y al vencimiento te las pago. Te las compro o como podamos negociar, te voy a dar cada periodo tus utilidades, tus dividendos de manera preferente antes que cualquiera, te pago a ti los dividendos que se obtienen, pero no puedes tener derecho en nada en la empresa. No eres dueño de nada más que de lo que te pueda yo generar por el dinero que estás invirtiendo. Ordinarias. En este tipo de acciones, el accionista tiene derecho a voto en las asambleas ordinarias, en las cuales se decide si los beneficios se reparten o se reinvierten. Por otro lado, también conceden el derecho del cobro de dividendos. Las ordinarias o comunes son las que se generan cuando se forma la empresa. Ahí se forma a través del notario público un acta constitutiva donde nos dice que las acciones ordinarias o comunes son para los dueños que invirtieron en el capital social de la empresa. Son los formadores de la empresa, esas acciones nunca tienen vencimiento, se pueden heredar, se pueden vender, pero no pierden sus derechos y obligaciones. Tenedores, persona física o jurídica que tiene acciones de una sociedad, por lo que es propietaria de la misma en un porcentaje proporcional a su participación. Yo puedo ser socio de la empresa de manera socio ordinario o común, pero a lo mejor las acciones yo se las doné a alguien de mi familia, se las heredé en mi familia y son ahora los tenedores como tales. A fin de cuentas no dejan de ser socios, pero ahora son tenedores, ya no son accionistas comunes o ordinarios, son tenedores, los que tienen realmente las acciones. Porque a lo mejor alguien se las donó, se las heredó, se las vendió, pero el que tiene es el que cobra todo el beneficio de cada una de esas acciones que posee. Acciones de clase doble. Son un tipo de estructura accionaria que otorga diferentes derechos de voto a diferentes accionistas. Esto significa que algunos accionistas tienen más poder de voto que otros, a pesar de poseer la misma cantidad de acciones. Bueno, aquí ¿qué pasa? Que se les dan privilegios a algunos accionistas, porque esas acciones se generaron así. Desde el inicio se generó una acción de doble clase, donde su voto vale 2, no precisamente 1. Por cada acción que tengo, mi voto vale el doble. Entonces, dependiendo de las circunstancias en las que se generó la empresa, así es como se toman. A lo mejor todos invertimos lo mismo, pero aquellas personas tienen clase doble por alguna circunstancia, a algún acuerdo que llegaron donde su voto vale doble. Y por mucho que uno quiera hacer, si sos socio ordinario, pero sin tener clase doble, pues va a valer su voto uno solo por cada acción. Por lo tanto, tienen mayoría los que tienen clase doble. Créditos a plazo y arrendamientos. El crédito tradicional funciona a través de pagos de un enganche sobre el valor del bien por adquirir. El resto del monto será liquidado a través de un determinado número de mensualidades, dentro de las cuales el pago
incluye el pago de intereses a través de una tasa, el pago de algún seguro, accesorios, garantías extendidas, todo lo que se genera cuando se solicita un crédito tradicional. Acuérdense que todo el crédito siempre va a girar en torno a tasa y plazo. Ya lo demás es una manera de engancharnos cuando nos dicen que incluye seguro, algún accesorio, algunas garantías, pero todo crédito va siempre a girar en torno a tasa de interés y plazo. El arrendamiento puro o leasing otorga al arrendatario el uso temporal de un bien a través de un pago de renta, que incluye amortización de capital e intereses. Al final, el arrendatario tiene derecho a adquirir el bien utilizado o prorrogar el plazo de contrato para su uso. Cuando se termine el plazo de arrendamiento, yo como el que adquirió ese arrendamiento, pues puedo tomar la opción de decirle, pues ahora véndemelo y llegamos a un arreglo y así es como se maneja el famoso leasing. O bien, pues se sigue prorrogando el arrendamiento. Simplemente te pago renta por tal o cual activo y al final de ese periodo mejor te propongo que me lo vendas o ya de plano, sabes que renuévamelo porque quiero seguir trabajando de la misma manera. Entonces, así es como se manejan el famoso arrendamiento puro o leasing, como le llaman aquí. Préstamos a plazo, si yo voy y solicito un préstamo, casi siempre todos son a plazo. Nos van a manejar una tablita de amortización donde va a incluir lo que debo, las cuotas, cuántas cuotas voy a hacer, cuántos pagos tengo que hacer. Siempre va a ser el pago fijo, pero van a incluir capital e interés. Conforme pase el tiempo, voy a incluir menos intereses porque cada vez debo menos. Entonces, así es como hacemos préstamos a plazos cuando uno lo solicita. Casi siempre es en una tablita donde nos dicen fechas de pago, cantidad a pagar y qué incluye cada pago. Cada pago debe incluir, como ya dije, parte del capital y los intereses correspondientes a ese capital. Y conforme vamos pagando capital, los intereses van bajando porque cada vez debemos menos. Disposiciones de los contratos de crédito. Acuérdense que para generar un crédito, yo voy a solicitar un crédito, pues necesito que exista un contrato. Los contratos vienen con cláusulas donde nos obligan y donde tenemos algunos derechos y obligaciones. Igual las empresas que están otorgando el crédito tienen derechos y obligaciones. Todos esos contratos deben venir enclausulados, o sea, con cláusulas, donde vienen estos derechos y obligaciones. Tenemos que leerlo y dependiendo de las condiciones que nos estén planteando, podemos firmar o no. Acuérdense que los contratos ya vienen diseñados y aunque uno quiera, no va a haber manera de modificarlos. Aunque uno sugiera, aunque uno quiera un cambio en alguna cláusula, es difícil que se pueda hacer el cambio. No imposible, pero es difícil porque ya vienen hasta prefirmados esos contratos. Entonces no se pueden hacer modificaciones a cláusulas. Lo que se puede hacer es que nos presenten otro tipo de productos de créditos o como le llaman opciones de crédito. ¿Cuántas opciones hay? Hay tales con tales características. Nos dan a escoger, pero sí casi siempre los contratos ya vienen hasta prefirmados, por lo tanto no hay manera de modificarlos. Y lo que sí mejor nos dan son opciones de crédito. Financiamiento de equipo. ¿A qué se refiere esto? Permite a las compañías adquirir equipo a una tasa fija por un periodo de determinado tiempo sin tener que comprar el equipo con dinero efectivo o capital de trabajo. Pues si yo voy a necesitar un financiamiento, casi siempre es por algún tipo de equipo o materia prima. Casi siempre es para eso, porque la empresa significa o que se quedó sin capital para seguir trabajando, para crecer, necesitamos
El equipo, casi siempre necesitamos o cambiar el equipo porque el que nosotros tenemos ya no funciona, o como estamos creciendo necesitamos equipo. Por lo tanto, necesito un financiamiento y tenemos que adquirir a una tasa fija por un periodo determinado. Igual podemos hacerlo a través de una tablita de amortización donde vamos nosotros pagando el adeudo. Bueno, como un último punto tenemos financiamiento de arrendamiento. El arrendamiento financiero es una figura legal por medio de la cual dos personas, ya sean físicas o morales, se comprometen de manera recíproca y voluntaria a el arrendador conceder el uso o goce temporal de un bien mueble o inmueble y el arrendatario a pagar un precio periódico por concepto de este uso con opción de compra. Acuérdense, estamos hablando del leasing. ¿Qué es lo que pasa cuando un arrendamiento? Pues lo que vimos hace ratito. Yo te ofrezco mis bienes, ya sean muebles o inmuebles, sin vendértelos, pero me vas a pagar una cuota por cada periodo que estamos poniéndonos de acuerdo. Casi siempre son mensuales. Por lo tanto, te obligas mediante un contrato a pagarme por ese uso del bien mueble o inmueble. Por cada periodo me vas a dar tal cantidad. Todo esto viene a través de un contrato también, donde las cláusulas ya deben de venir claras y concisas para no dejar nada a la interpretación. El financiamiento de arrendamiento, pues normalmente es una manera de solicitar que me renten lo que yo voy a necesitar para mis funciones como empresa. Yo me comprometo a pagarlo y a mantenerlo de la mejor manera. No descuidar el bien que me están rentando, por lo tanto, darle un tipo de mantenimiento si es que viene dentro del contrato, o el propietario va a ser o arrendador va a ser el que haga ese tipo de situaciones. Todo esto viene en cláusulas de un contrato, hay que ponerse de acuerdo para ver realmente hasta dónde nos conviene un arrendamiento. Bueno, pues con esto damos terminado lo que es la materia de administración financiera, esta tercera clase de la final de esta materia. Más adelante se van a tener más materias a nivel financiero, donde se van a ver fórmulas ya más en forma. Por tanto, aquí terminamos esta tercera clase y esta materia. Agradecemos su presencia, agradecemos su voluntad de estar y sobre todo que les funcione y les sirven estas clases para un futuro. Agradezco su presencia y que tengan mucho éxito. Muchísimas gracias.